Buen día, compañeros. Voy a presentar el siguiente trabajo: diseño de una simulación para el análisis del RSSI de una red VANET para el monitoreo de un invernadero con dos nodos móviles y diseño de control de un robot móvil diferencial. Los autores de este trabajo son el ingeniero Elías Christopher García Herrera, la doctora Josefina Castañeda Camacho, el doctor José Eligio Moisés Gutiérrez Arias y el maestro en ciencias Nicolás Quiroz Hernández. Entonces, el contenido que vamos a ver es el siguiente. Empezamos por una introducción explicando la necesidad de este trabajo, el concepto de redes de comunicaciones inalámbricas, diseño y análisis de control de robot tipo diferencial. Después veremos la simulación de la potencia de transmisión de información de los nodos y el control del robot diferencial. Y finalmente, conclusiones y trabajo futuro. Entonces, a manera de introducción, la necesidad de ese trabajo surge por el incremento de la población mundial, la cual tendrá una importante repercusión en el suministro de alimentos. Se ha proyectado que para el año 2059 habrá un aumento en la población de unos 9.7 mil millones de habitantes, por lo que será necesario tener alimentos de calidad que proporcionen el suministro suficiente para toda la población a lo largo del año. Para esto, usualmente se utiliza invernaderos. Esta es una técnica de la agricultura protegida que mantiene un ambiente controlado en un lugar cerrado. Y para obtener una buena calidad de los cultivos, se debe monitorear el ambiente en estos invernaderos con una red de sensores, que es hacia donde va dirigido este trabajo. Entonces, en las figuras que coloqué aquí podemos observar cómo se conforma la red de sensores. La figura izquierda nos dice cómo se configuran las redes de sensores, y una red de sensores inalámbricos se despliega en un espacio específico para medir el ambiente y tiene un gran campo de aplicación como militar, salud, seguimiento de incendios forestales y agricultura. Entonces, usualmente en la red de nodos hay un nodo central. En este caso, en la imagen se puede ver que es una computadora donde se recibe la información capturada por la red. Los dispositivos de color verde son nodos sensores repartidos en diferentes partes del espacio a medir. En nuestro caso será un invernadero el espacio donde se va a medir el ambiente. Y usualmente estos nodos sensores están equipados con una fuente de alimentación, un módulo de transmisión y recepción inalámbrica de datos y los sensores. El tipo de comunicación de esta red es dinámica y es de tipo ad hoc, es decir, que la ruta por la que se transmitirá la información se establece cuando se quiere transmitir un dato, y luego, después de que se transmitió el dato, se desconectan los nodos de esa ruta. Esto con el fin de ahorrar energía y que el nodo no agote su vida útil. Y del lado derecho podemos observar que están las redes VANET, que son redes vehiculares inalámbricas que funcionan de un modo similar, pero la diferencia de las redes sensores inalámbricas, estas tienen movilidad. El objetivo de este trabajo es combinar estos dos conceptos para monitorear el invernadero por medio de dos nodos sensores móviles. Así que en vez de tener varios nodos sensores, como se ve en la figura de la izquierda, donde se tendrían, por ejemplo, nueve nodos distribuidos en el espacio, podríamos tener solo dos que pueden andar móvilmente a través de todo el invernadero. Entonces, los nodos se mueven a través del invernadero, y la potencia recibida en el nodo central dependerá de qué tan cerca o lejos estén de este nodo. Es decir, se van a mover a través del invernadero y van a tener cierta potencia de transmisión de datos hacia la red central. Entonces, ¿qué tanta distancia es aceptable para que se
lleguen los datos correctamente, es un caso a analizar. Para poder analizar la potencia recibida se hace uso del factor RSSI, que es un modelo de propagación de acuerdo con el estándar IEEE 812.15.4, que define la operación de redes con baja tasa debido al uso de niveles de baja potencia en una red de sensores inalámbricos. Y aquí está la ecuación del RSSI, que es igual a 10 veces el factor n por el logaritmo de la distancia más a, donde RSSI-D es el indicador de la señal recibida a una distancia d, y n es el exponente de pérdida de por propagación, d es la distancia del transmisor y receptor, y a es el valor de RSSI a una distancia de referencia de 1 metro. La cinemática de un robot es el estudio de los movimientos de un robot. En un análisis cinemático, la posición, velocidad y aceleración de cada uno de los elementos del robot son calculados sin considerar las fuerzas que causan el movimiento. El estudio cinemático permite comprender de una manera muy sencilla el modelo matemático del robot. El robot móvil diferencial tiene una configuración cinemática de la siguiente forma. En la ecuación 1, las entradas del sistema son la velocidad lineal, v, y omega, la velocidad angular. Y sus salidas son x, y y teta punto. Debido a que nuestro sistema está en el tiempo discreto, tenemos la ecuación 2, que describe el error entre el estado deseado hd y el estado actual h. La ley de control estará dada al despejar el vector de velocidades de la ecuación original 1, y por lo tanto tenemos la expresión dada en la ecuación 3, donde se describe cómo debe de ser el vector de velocidades para obtener las posiciones deseadas. Después de haber encontrado la ecuación de control descrita por 3, se requiere sustituir los valores deseados. En este caso, la velocidad deseada PD será de 0.1 metros sobre segundo y el error será el error de posición. Una vez que establecimos los valores que deseamos, realizamos el análisis del Lyapunov. De forma resumida, el análisis del Lyapunov nos ayuda a estudiar si nuestro sistema no lineal es estable, es decir, que su error entre la posición deseada y la actual tiende a ser cero, o de caso contrario, tiende a la inestabilidad. Si es inestable, se debe buscar valores diferentes para lograr un valor óptimo. Después de haber realizado el análisis del Lyapunov en el robot diferencial a una velocidad constante, se halla que K debe ser mayor al error de velocidad sobre el error de posición, para que no haya inestabilidad en el sistema. Después de haber revisado la parte teórica, ahora pasaremos a la parte práctica de nuestro trabajo. Empezaremos por establecer el escenario de simulación. Aquí se establecen diferentes puntos en los que los nodos móviles se moverán. Los puntos se observan en la tabla del lado izquierdo, que será donde cada nodo seguirá esos puntos hasta que recorran el invernadero por el camino establecido. En este caso se observa que el nodo 1 parte de la coordenada 1,05 en un invernadero de 8 por 4 metros, y el nodo 2 parte de la coordenada 5,05, y así se van moviendo a través del invernadero. La parte derecha muestra los caminos por los que han recorrido los robots. Ahora, para obtener los valores de RSSI, se simulan tomando en cuenta el factor de pérdidas de 2 para el espacio libre, que sería el escenario ideal, y de 4 para ambientes interiores, que sería el escenario menos ideal. Los resultados se muestran en la figura.
Debido a que el nodo 1 se encuentra más lejos de la estación central, tiene una mayor pérdida de propagación que el nodo 2 que se encuentra más cerca. A la hora de implementar nuestro sistema en el invernadero, esto será de gran importancia a analizar. Una vez que obtuvimos también la ley de control, ahora la procedemos a simular. Eh, Se nota en los resultados que obtuvimos de la simulación que que el algoritmo sí sigue el seguimiento del camino a la velocidad que se le indica. En este caso es de 0.1 metros sobre segundo. Y la velocidad cambia cuando gira el robot. Su velocidad angular aumenta, significando de que está dando un giro el robot. Entonces, por parte de la simulación, tenemos resultados buenos, resultados aceptables. Pues después de haber visto que los resultados de la simulación eran buenos, procedimos a implementar físicamente el control del robot diferencial. Y se nota que el robot ya está en el mundo concreto real, debido a que tiene muchas variaciones en su movimiento respecto a lo que habíamos visto en lo simulado. Pero se nota que el robot sí va siguiendo lo que se le pide, va a una velocidad de 0.1 metros sobre segundo y su velocidad angular también va variando cuando éste gira. Del lado derecho se ve ya cómo el robot fue recorriendo el camino. Se nota que cuando daba vueltas, este era inestable, pero después de un momento volvía a estabilizarse en el camino deseado. Eso demuestra que nuestra ley de control es buena y que corresponde a un resultado esperado en el mundo real. En esta diapositiva comparamos los errores, cómo fue la evolución del error entre la simulación y la implementación. Y va siendo muy parecido. Cuando tenemos un error muy pequeño, este tiende a inestabilizarse. Por lo analizado en el análisis de Lyapunov, habíamos visto que cuando K era mayor que el error de velocidad sobre el error de posición, el sistema iba a ser estable. Pero si este era menor, entonces el error iba a ser inestable. Como vemos, la inestabilidad es dentro de rangos demasiado pequeños, por lo que el control todavía es robusto y aceptable. Finalmente, a manera de conclusión, en los resultados de la simulación se observa que a medida que los nodos móviles se alejan, la potencia recibida decae. Es necesario realizar una implementación física y obtener mediciones para observar si los datos coinciden o no con los de la simulación, para así obtener el exponente de camino perdido en un invernadero, ya que se analizaron los casos en que el espacio era libre o que en todo caso había obstáculos. Por la parte de la implementación del control, al implementar físicamente el movimiento del robot, se observan variaciones en comparación a las simulaciones, debido a que el ambiente en el que se mueven no es ideal. Los resultados alcanzados hasta ahora permiten hacer una implementación física adecuada para el movimiento del robot móvil diferencial dentro del invernadero. Finalmente, a manera de trabajo futuro, será necesario realizar una implementación física y obtener mediciones para observar si los datos RSSI coinciden o no con los de la simulación, para así obtener el exponente de camino perdido. Esto lo haremos a través de un módulo ETSB. Es necesario observar el comportamiento del movimiento del robot en el invernadero y hacer ajustes si es que estos son necesarios. El tener dos robots móviles recopilando datos al interior del invernadero permitirá controlar de mejor manera el ambiente. Y bueno, esto sería todo por parte de mi presentación.
Les agradezco la atención y les doy las gracias. Esas serían las referencias utilizadas en esta presentación. Buen día.